Así que nos vamos hasta el tercer punto del orden del día, que es la iniciativa del señor Javier Padilla, diputado del Grupo Más Madrid, y que es una pregunta al Gobierno sobre las medidas que va a poner en marcha la Consejería de Sanidad para fomentar la longitudinalidad en atención primaria. Así que les recuerdo tanto al Gobierno como al diputado que tienen 10 minutos entre ambos para llevar adelante esta iniciativa. Tiene la palabra el señor diputado, cuando usted quiera. Doy por sustanciada la pregunta. Perfecto, pues entonces le pasamos la palabra al Gobierno cuando usted quiera. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. En relación a este tema, lo primero, decirle al foro un poco lo que entendemos por lo que se caracteriza la atención primaria, que entiendo que es a lo que se refiere la pregunta, con respecto a la palabra longitudinalidad, que como saben es el darle ese soporte a lo largo de la vida a todas las personas en todos los ámbitos en los cuales se encuentran, en la comunidad, en la parte escolar, en el domicilio, en la escuela, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y además en todos los lugares donde se pueda atender a un paciente, en este caso tanto en el ámbito del centro de salud como en el seguimiento hospitalario. Por lo tanto, es un tema clave para evitar esa fragmentación que queremos evitar siempre en la atención a las personas y potenciar, como no puede ser de otra manera, la efectividad del sistema. Este hecho retrata muy bien lo que es hoy por hoy la atención primaria y ese es un poco el gen que tiene la atención primaria, que es garantizar esa longitudinalidad. Para ello, a lo largo de los años se ha establecido una historia clínica electrónica AP Madrid, una historia clínica única que facilita el seguimiento en cualquiera de los dispositivos, servicios de atención rural, cualquier centro de atención primaria a los pacientes por los distintos profesionales y además también estamos trabajando, como saben, con la interoperabilidad de la historia clínica con el Ministerio de Sanidad, con todo el resto de comunidades autónomas. Asimismo, tenemos un visor para poder garantizar la continuidad de la información de todas las intervenciones que se están haciendo en los seguimientos que se hacen en el ámbito hospitalario, en este caso, y como saben también se elaboró un documento ya hace años sobre la continuidad de cuidados a la alta hospitalaria desde la Dirección de Continuidad Asistencial y que englobaba este documento desde el año 2016 una serie de medidas que han quedado reflejadas e implementadas, algunas de ellas en el propio contrato programa de los centros de salud y en el cuadro de mando específico de seguimiento de informes al alta. Este circuito, como saben, tiene una herramienta clave que es garantizar la transmisión de la información de los cuidados enfermeros, en este caso que se realiza a los pacientes de alta hospitalaria y que se entregaban en mano a la familia o al propio paciente, además de tramitarse informáticamente. Y en el caso de los pacientes crónicos complejos, que es uno de los targets de mi dirección general, en concreto, en el ámbito hospitalario y desde el ingreso, la enfermera de enlace, junto con las enfermeras supervisoras y las enfermeras de hospitalización, se le gestionaba la continuidad de cuidados entre los dos ámbitos hospitalarios. Y tras el alta se establece un procedimiento de seguimiento proactivo al alta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Tiene ahora la palabra doctor Padilla, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, creo que de lo que he hablado no es longitudinalidad, sino que es integralidad, ¿no? Habitualmente cuando hablamos de atención primaria lo hacemos centrándonos mucho en la batalla de lo cotidiano y suele haber pocos momentos para levantar la cabeza y echar un poquito una mirada larga, pero es por eso que queríamos traer hoy una pregunta, digamos, que fuera sobre el que considero que es el valor más olvidado de la atención primaria, pero seguramente el que más lo caracteriza como atención primaria, ¿no? Decía Jonah Heath, que es uno de los referentes en el ámbito de la atención primaria, que en los hospitales las enfermedades permanecían, pero los pacientes iban y venían, mientras que en atención primaria los pacientes permanecían, pero las enfermedades iban y venían. Creo que eso es lo que caracteriza principalmente la longitudinalidad. Porque la atención primaria no es un lugar, sino es una forma de prestar atención que creo que Barbara Starfield definía muy bien cuáles eran las características principales. Una era la longitudinalidad, la accesibilidad, que es la que siempre hablamos. Otra la integralidad, que es lo que ha comentado y que está más relacionado con la coordinación en el resto de niveles asistenciales, que fuera centrada en el paciente, y la orientación comunitaria. La longitudinalidad sería entonces esa característica que hace que la gente, al hablar de atención primaria, hable de mi médica, hable de mi enfermera, para referirse a aquellas personas que llevan siendo su referencia desde hace años, ¿no? Es un valor que además
y esto no es muy habitual, ha logrado unir dos indicadores de resultados que suelen ser muy queridos por unos o por otros, dependiendo de en qué lado se encuentre uno, ¿no? La longitudinalidad disminuye la mortalidad, pero es que además lo hace aumentando la satisfacción del paciente, que son indicadores que no siempre van de la mano. Es decir, sabemos que tener al mismo o a la misma profesional durante muchos años te alarga la vida, pero, sin embargo, también sabemos que eso choca con algunos aspectos, como es la estabilización de plantillas, la urgencialización de la atención primaria, la dispensarización de algunas tareas en algunas categorías profesionales, como es la de por ejemplo, a nivel de enfermero, la utilización de un profesional u otro para tareas y no para acompañamiento a lo largo de la vida de las personas. Y además sabemos que impacta de forma más notable en algunos centros de difícil cobertura, como pueden ser rurales, zonas de alta frecuentación, zonas con falta de profesionales, etcétera. Es por ello que traíamos esta pregunta y nos gustaría preguntar que sabemos que hay medidas para mejorar la accesibilidad, para mejorar la coordinación entre niveles, como las que ha comentado, pero ¿qué medidas concretas hay para fomentar la longitudinalidad? Para fomentar que las personas tengan el mayor tiempo posible el mismo profesional sanitario, porque sabemos que eso disminuye la mortalidad y alarga la vida, ¿no? ¿Se ha pensado en introducir baremos en los concursos de traslado o en las movilidades que favorezcan la longitudinalidad? ¿Se han medido cómo distribuye esa longitudinalidad, cómo se distribuye en diferentes zonas para ver cuáles son los aspectos que hacen que un valor central de la atención primaria haga que esa atención primaria pueda ser más o menos atención primaria dependiendo de en qué lugar de la comunidad estamos? Es algo que hemos comentado aquí alguna vez, pero creo que una de las labores fundamentales de las instituciones públicas es hacer individualmente preferible aquello que es socialmente deseable. Creo que en el ámbito de la atención primaria es poco objetable que lo que es socialmente deseable es una relación duradera en el tiempo entre profesionales sanitarios y pacientes, y que entonces lo que habría que promover es tener a profesionales en un mismo sitio trabajando con una misma población durante mucho tiempo. Por otro lado, sabemos que lo individualmente deseable puede ser eso, pero que también puede ser irse a otro centro más cercano de su domicilio, con mejor clima laboral, donde se trabaje mejor o el motivo que sea, ¿no? Creo que cosas como la movilidad de profesionales cada 2 años, como se está llevando a cabo en la gerencia asistencial de atención primaria, es algo positivo para los trabajadores, especialmente para los trabajadores con plaza en propiedad, pero también creo que las instituciones pueden introducir elementos de corrección que hagan que coincidan eso individualmente preferible con lo socialmente deseable, ¿no? Entonces, un poco, si hay pensado, por un lado, medidas concretas para que esto sea una cosa que se estimule, y si no, si se puede abrir algún espacio en el cual esto se haga realmente que sea un eje fundamental, porque consideramos que es uno de los valores fundamentales de la primaria. Es una pregunta al Gobierno, situación en la que se encuentran los trámites para la nueva construcción de un centro de salud que aloje el actual centro de salud Alameda. Para la tramitación de la pregunta no se podrá exceder de 10 minutos, repartidos por igual, y para formular la pregunta tiene la palabra el señor Padilla. La doy por sustanciada. Muchas gracias. A continuación, para responder la palabra en representación del Consejo de Gobierno, don Fernando Prados, director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señoría. La sustitución del Centro de Salud Alameda se encuentra incluida entre las actuaciones priorizadas en el plan de inversiones de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para el periodo 2024. El centro se ubica actualmente en un local arrendado en los bajos del edificio de viviendas de la calle Alameda número 5 de Madrid y presenta, como sabemos, muchísimas carencias para la población asignada, por lo que la Consejería de Sanidad ha venido realizando numerosas gestiones desde hace varios años para reubicarlo. Se han llevado a cabo numerosas acciones para localizar locales que reúnan las condiciones adecuadas, encontrándose grandes dificultades, ya que se trata de una zona de gran consolidación urbanística y de difícil localización de locales de arrendamiento. Como resultado de todas estas gestiones, durante varios años se han barajado distintas opciones para reubicar el mencionado centro de salud. Así, en el 19 se consideró un local disponible de titularidad privada, ubicado en la calle Canarias 49. Y en julio del 2020, otro también de titularidad privada en la calle Vizcaya 12. Por último, el Ayuntamiento de Madrid propuso la cesión de uso de parte de un edificio, Medialab Prados, sito en la calle Alameda 15, y finalmente todas estas opciones fueron desestimadas por distintos motivos. Posteriormente, en febrero del 21, el Ayuntamiento de Madrid ofreció ceder parte de un edificio de su propiedad para ubicar el centro de salud. Con fecha 3 de marzo del 21, los servicios técnicos de la Gerencia de Atención Primaria, junto con el director general de entonces de Infraestructuras Sanitarias, realizaron una visita al inmueble
ubicado en el Paseo del Prado número 30, con objeto de confirmar su idoneidad para albergar un nuevo centro de salud. Se trata de un edificio con accesos desde el Paseo del Prado y la calle Gobernador, muy próximo al actual Centro de Salud Alameda. Tiene una superficie construida total de 3.280 metros cuadrados, un catastro, y está constituido en 4 alturas y distribuido en 2 alas, una con fachada al Paseo del Prado y otra con la fachada a la calle Gobernador. Para la construcción del nuevo Centro de Salud Alameda se propuso al Ayuntamiento de Madrid una cesión parcial de espacios del inmueble en sus 4 plantas, coincidiendo básicamente con el ala correspondiente a la fachada de la calle Gobernador, que comprende una superficie total de 1.730,42 metros cuadrados construidos. Esta superficie se acorde al programa de necesidades definido por el Centro de Salud y por la Gerencia de Atención Primaria. Con fecha 10 de marzo del 21, la Gerencia de Atención Primaria emite informe de idoneidad favorable a la cesión parcial referida, por el que se consideraba que los espacios cuya cesión se proponía se adaptaban a las necesidades previstas, resultando idóneo para la reubicación del nuevo Centro de Salud Alameda. El 12 de marzo, el director general del Proceso Integrado de Salud emite una nota interior solicitando el inicio de las gestiones necesarias para la tramitación del nuevo convenio de cesión del Ayuntamiento de Madrid. El 22 de marzo, el entonces consejero de Asistencia Sanitaria solicitó el inicio de los trámites necesarios para la suscripción del convenio de cesión parcial de espacios del inmueble situado en el Paseo del Prado 30 con el Ayuntamiento. Siguiendo el procedimiento habitual, en la actualidad se está tramitando la firma de este convenio por el que se producirá la cesión parcial del mencionado espacio a la Comunidad de Madrid y posteriormente la habilitación como centro de salud para su puesta en marcha lo antes posible. Desde marzo se han realizado varias consultas al área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y estamos esperando su contestación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Padilla. Muchas gracias, señor Prados. La verdad es que algunas de las cosas que me cuenta me alegraría que fueran así, pero chocan un poco con lo que dijo la semana pasada el Ayuntamiento o hace un par de semanas en el pleno del Ayuntamiento, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cada infraestructura sanitaria tiene una historia y esta en concreto tiene muchas historias que se han ido entrelazando unas con otras, ¿no? Sabemos que es un centro arquitectónicamente horrible, que a día de hoy incumpliría la normativa de accesibilidad si se fuera a abrir de nuevas y que supone una limitación efectiva al acceso de personas con alguna discapacidad, ¿no? En palabras del antiguo director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en una comparecencia en esta Cámara, es un centro de salud terrible, lo conozco, que está en unas instalaciones horrorosas. Llevamos buscando solución desde que se creó la Dirección General y desde que la Gerencia de Primera en 2017 creó la Unidad de Infraestructuras. En 2019, en la campaña electoral de las municipales, el ahora alcalde, José Luis Martínez Almeida, prometió que dedicaría el edificio de 3.280 metros cuadrados, una parte para un recurso de cultura y otra parte para el centro de salud. En febrero de 2020, en el plan de infraestructura lo incluyeron como un centro de priorizado. Después se dieron las gestiones que usted nos ha comentado en 2020, en el mes de marzo, y el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo recogía tanto esas tramitaciones, ¿no?, como el silencio del Ayuntamiento a la solicitud formal de cesión por parte de la Consejería. Además, en septiembre de 2021, a raíz de una pregunta escrita que yo realicé, o sea, estamos hablando de hace 3 meses, se me comunicó que se inauguraría durante esta legislatura. Recientemente, la propia vicealcaldesa de Madrid, la señora Villacís, ha reconocido a vecinos y vecinas del Centro de Salud Alameda que ella es, principalmente la que está bloqueando la cesión del edificio para que se traslade el Centro de Salud porque tiene un proyecto en relación a un museo de fotografía. Para culminar todo esto, la semana pasada la Consejería de Sanidad contestó a una pregunta escrita realizada por un servidor donde se afirma que el inmueble de Prado 30, el mencionado inmueble, se encuentra inmerso en un procedimiento de cesión por parte del Ayuntamiento de Madrid a la comunidad para la ubicación de un centro de salud. Entonces, nos preguntamos, por un lado, ¿qué está pasando? ¿De quién es la responsabilidad actual de que la población no tenga el centro de salud adecuado a sus necesidades? Si tienen constancia de que el Ayuntamiento de Madrid esté bloqueando de forma activa el traslado del nuevo centro de salud al edificio de Prado 30, especialmente cuando la vicealcaldesa ha manifestado de forma clara que ella tiene el proyecto de llevar allí un museo de fotografía. ¿Cuánto tiempo cree que puede tardar todo esto en ocurrir? Si están pensando un nuevo emplazamiento, como también parece que se le ha dejado caer a los vecinos en alguna reunión por parte del Ayuntamiento. De ser así, ¿con qué proyecto competiría el centro de salud de cara a ocupar un nuevo emplazamiento?
¿Y cuándo podemos decirle a la población del Centro de Salud Alameda que podrá disfrutar del nuevo centro? Porque desde luego me parece a mí que para esta legislatura, como se me dijo hace un par de meses, supongo que no estará. Muchas gracias.